no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. 2 puntos. 2 puntos significa que va a explicar qué significa condenación. Que la luz vino al mundo. Jesucristo es la luz. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso es condenación. Entonces simplemente la persona que no cree en Jesús, no entrega su vida a Jesucristo, no hay que mandarla para el infierno, es que ya está condenada. No le diga lo que ya está haciendo ni lo que es. Eso el Señor lo hará. Pero la condenación es esa, que los hombres aman más las tinieblas que la luz. Por eso, hermanos, la salvación, lo hemos enseñado aquí, la salvación o la condenación, por eso muchos no creen en Jesús, porque ellos piensan que ser salvos o ser condenados está supeditado a las obras, a lo que el hombre o la mujer hagan, a lo que el ser humano haga. Yo conocí a alguien que pasó por aquí. Estábamos en el ayuno, y entonces el hermano Henry estaba predicando y nos habló de un caso por allá en un país por allá misionero, y dijo, no, y el pastor dijo esto, algo pues malo. Y por allá estaban diciendo, hermano, diga el nombre, ¿cuál es el nombre del pastor? Para ver si lo conocemos, que no sé. Entonces por aquí pasó alguien, hermano, ¿y cuál es? ¿Cómo se llama? No, pasó alguien simplemente, pasó. Que creía que cómo era posible, o decía, ¿cómo es posible que mi abuela, que fue muy buena gente, se vaya a condenar porque no hubo quien le predicara o porque nunca creyó en Jesús? Dijo, eso es imposible. Es que mi abuela era un pan de Dios, como dice la gente. Mejor que mi abuela no había en este mundo. Entonces la gente piensa que porque un ser humano, de esos hay muchos en el mundo, hermano, gente, buena gente, hay mucha, mejor que nosotros. Seguro que sí. Mejores portados, más colaboradores, más servidores, haciendo muchas obras, colaboran mucho. Gente, hermanos, que pagan sus taxes, que no se meten con nadie, que hasta les da pesar matar una hormiga. Bueno, gente de un corazón. Pero no por eso, por ser buena gente, la gente se va a salvar. La gente no se salva por ser buena gente. La gente se salva exclusivamente, únicamente. Este bus o este barco o este avión, lo que quiera usted ponerle, que nos lleva al cielo, el único tiquete que vale es la fe en Jesucristo. De ahí para abajo no sirve nada más. Es lo que dice la Biblia. Juan capítulo 3, verso 19. Mire lo que dice aquí Juan. El que en él cree, ese él, ¿quién es? Jesús. El que cree en Jesús no es condenado. Pero el que no cree en Jesús y dice, entonces si yo no creo en Jesús, me voy a condenar. No. Si usted no cree en Jesús, hace rato que está condenado. Ay, el pastor no, lea la Biblia. El que no cree ya ha sido condenado. Más claro, yo creo que ahí no sé, ¿cierto? Ya. Y sigue diciendo, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, hermanos, donde leímos al principio, el apóstol Pablo añade un elemento más para no ser condenado.
Entonces, lo primero que nos dice la Biblia es que para no ser condenados, lo primero es que debemos, digo debemos para que suene mejor, ¿no? Pero la verdadera es tenemos. Para que no seamos condenados, tenemos que creer en Jesús. Olvídese de María Auxiliadora y María Salvadora. Nada. La fe es en Jesucristo. Debemos creer en Jesús. Y lo segundo, para no ser condenados, debemos estar en Cristo Jesús. Ya habla de posición. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están. Ese verbo estar, que está en presente, es muy importante. Porque, hermanos, si allí dijera que no hay condenación para los que estuvimos, pues, hermano, aquí entraría un poco de gente que ya no está en la iglesia. Pero aquí esto es siempre en presente. No hay condenación para los que están presente en Cristo Jesús, presente, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Entonces, ese verso nos presenta primero un privilegio. Es un privilegio, hermanos, en medio de un mundo como el que vivimos. Es un privilegio decir que no hay condenación. Ahora, ¿para quién es ese privilegio? Es para un grupo muy favorecido. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y cuando se está en Cristo Jesús hay un efecto, hay un resultado. Y es que esa persona deja de andar en la carne y empieza a andar conforme al Espíritu. Amén, ¿cierto? ¿Vamos bien? Veo que sí vamos bien. Los tengo ahí como que, gracias a Dios. No les voy a echar gotas, pero vamos bien. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, en otras palabras, si no hemos creído en Jesucristo, porque el que cree en Jesucristo y está en Cristo anda conforme al Espíritu. Pero si no hemos creído en Jesucristo, vamos a vivir conforme a la carne. Y si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si vivimos por el Espíritu Santo de Dios hará morir en nosotros las obras de la carne. Y si las obras de la carne mueren en nosotros por su Espíritu, viviremos. Entonces, Pablo dice que debemos estar, para no ser condenados, debemos estar en Cristo Jesús. Y eso, hermanos, nos habla de una posición. Y esto, hermanos, es interesante porque nosotros los seres humanos, dependiendo de la posición, escúcheme bien, dependiendo de la posición, así nosotros pensamos. ¿Sabía usted eso? Se voy a explicar con ejemplos, hermano, que depende de la posición, así mismo pensamos. Por ejemplo, un ejemplo para que todo quede bien ejemplarizado. Iba a decir Joseph, pero no digo Joseph porque eso es malo decir nombres desde aquí. Entonces mejor que no digamos que es mi hijo ni nada de eso. No es lo mismo estar en la casa como dependiente, cuando eso nos pasa a todos, donde se le da lo que quiere, como un hijo, como en mi casa también, y uno no se mide si vale o no vale. Pero cuando ya uno trabaja y le toca gastar a uno, ahora sí todo está caro. Porque la posición cambia la manera de pensar. Todos estos, ahora vamos con todos estos muchachos, y lo he dicho antes, todos estos muchachos
sus hijos todos. Porque nos pasaba a nosotros, que cuando estábamos en la casa y que nuestros hijos, hermanos, se meten al baño. Y usted sabe, las horas eternas con el agua, que eso es como para pelar pollos. Eso por debajo de la puerta sale una marea, uno sabe que es como el tabernáculo, ¿no? Como la gloria de Dios que se derramó en ese baño. Donde uno abre esa puerta no se ve nada, porque eso todos así. Cuando esos muchachos cambian de posición y son ellos los que les toca apagar el agua, vamos bien por ese lado, ¿no? Último ejemplo. Usted es yo también pasé por allí. Usted es un trabajador de una empresa, como lo fui yo también, muchos años. Entonces uno llegaba a las 8 de la mañana y ponchaba tarjeta. Que el almuerzo era a las 12, de 12 a 1, y uno iba a ponchar de pronto a las 11:30, y de pronto le decía a un compañero, póncheme usted a la 1 y a las 12, y yo llego a la 1, que estoy aquí en la casa haciendo una vuelta, güey. La salida es a las 5, me voy a las 4, una vuelta, póncheme usted a las 5, hágame el favor, y bueno, vámonos, señor. Al otro día, las 8, 8:30, 9, llega uno tarde, discúlpeme que es que llegué tarde, que bueno. Y siempre uno como trabajador, uno mira a ver cómo saca la ventaja, ¿no? Pero por casualidad de la vida, a ese mismo trabajador un día lo ascienden a supervisor. Claro, entonces le aumentan el salario, él tiene que mostrar que vale, él tiene que mostrar que lo puede hacer, él tiene que mostrar que va a dar resultados. Entonces ahora lo que él hacía con sus compañeros, cuando lo ve al otro haciendo lo mismo, le dice, uy, pilas con eso. Aquí hay que entrar a las 8 en punto. Y el almuerzo es 1 hora. Menos de ahí no se puede. Ahora sí que eres supervisor, ya piensas diferente. Ya cambiaste tu manera de pensar. Espiritualmente nos debe pasar lo mismo. Nos tiene que pasar lo mismo. Colosenses 1:13 dice, el Señor Jesucristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, si ya mi posición no son tinieblas, sino que mi posición es el reino de Dios, de esa manera tenemos que pensar. Porque Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces, hermanos, por eso la gente no cree en Jesús. El que está afuera no cree en Jesús porque en su posición es una posición de tinieblas y ama las tinieblas y ama el pecado y aborrece la luz. Por eso cuando el Señor nos encuentra y tiene de nosotros misericordia y nos abre los ojos, Él nos traslada. Trasladar es mover de un lado a otro. Nos cambia de posición. Romanos capítulo 8 verso 5. Mire la posición que teníamos antes. Pero los que son de la carne, ¿qué hacen? Porque esa es su posición, una vida carnal. Y así pensamos, porque estamos ahí, en el mundo carnal, en el mundo de las tinieblas, y de acuerdo a eso pensamos. Pero los que son del Espíritu, a quienes Dios ha trasladado de las tinieblas a su reino, ahora piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven
según la carne. Escúcheme bien y lea bien. No es que no quieran. Habrán muchos en la carne que quieren agradar a Dios, pero el problema es que no pueden. No pueden, porque viven en la carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y entre dos comas, o entre una coma y un punto, Pablo aclara: ustedes viven según el Espíritu, sí, es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí lo tenemos que apuntar, ¿no? Si de verdad el Espíritu de Dios mora en nosotros, vamos a vivir de acuerdo al Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Bueno, lo leemos, lo estudiamos, lo predicamos. Sin embargo, sabemos aquí todos, hermano, aquí todos sabemos, lo estamos leyendo y bueno, ya, gloria a Dios. Pero vamos a ser, hermanos, sinceros entre todos aquí. Y en muchas ocasiones la lucha con nuestra carne se pone dura, difícil. Tenemos luchas internas fuertes, porque la carne tira y fuerte. No vamos aquí, hermanos, o no sé si es que yo miro para abajo a ver si estamos en las nubes ya predicando, ¿qué? Pero todavía ángeles no somos. Todavía estamos, hermanos, forrados de carne. Siempre se los he dicho aquí, ¿no? El dicho de mi papá era: a su principal enemigo, usted hoy lo bañó, le dio desayuno, le puso corbata, lo puso bien bonito y lo trajo para acá, para la iglesia. Somos nosotros mismos, nuestra carne. Es una lucha interna. Y ahora que conocemos, hermanos, pues más se intensifica la lucha porque a ver, es que la lucha comienza en el momento que conocemos a Dios. Porque ¿qué lucha teníamos afuera? Ninguna. Afuera era vivir según la carne, y a la carne le dábamos rienda suelta y vivíamos bajo los pensamientos de todos ellos, y éramos, como dice Pablo, hijos de ira. Vivíamos en el pecado. No había un contrapeso en nosotros. Pero cuando empezamos a conocer del Señor, cuando leímos la Biblia, cuando nos entregamos al Señor, entonces ahora sí viene un contrapeso en nosotros, que lo que antes pensábamos y de repente nos quiere jalar, eso a Dios no le agrada. Y hay un ser espiritual aquí adentro que clama por el Espíritu, pero también hay otro que clama por las cosas de la carne. Y según cómo vivamos, agradamos o desagradamos a Dios. Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Nunca la carne y el espíritu estarán de acuerdo. Nunca. Entre la carne y el espíritu no hay acuerdo de paz. Es una batalla de nunca terminar hasta que el Señor venga. El deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, hermanos, nuestro ser carnal, nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestro ser interior se opone a todo lo que es del espíritu. Se opone. No sé, hermanos, si seré brujo esta mañana, pitonizo, adivino. No sé, pero no sé si alguien despertó esta mañana y sintió hoy domingo, escuela dominical, y esa vocecita por dentro le dijo: un domingo que no vaya, eso no es pecado, quédese durmiendo. Esa vocecita que lo consiente a usted le dice: usted ha trabajado mucho, usted está muy cansado, pobrecito de usted, mírese el espejo como está todo demacrado, tanto, quédese durmiendo. No vaya al matrimonio, hay partido, el clásico.
¿Qué cuento de madrugar otra vez? Imagine cómo está el clima de sabroso y la vocista le dice, y este frío que está haciendo, le puede dar hasta hipotermia. Usted tiene que cuidarse porque, y esa tos y todo, cuídese. La carne, hermanos, y usted empieza a sentir como esa perecita. La carne oponiéndose al espíritu. Pero también está el espíritu que le dice, bueno, ¿qué hubo pues que no se levanta? Al baño pues, a ver, tome café y vámonos, que hay que ir a alabar al Señor, que hay que darle gracias a Dios, que hay que ser agradecidos con el Señor. Y aquí estamos los que vencimos la carne esta mañana. Algunos me están llegando como tardecito, pero bueno, aquí estamos de todas maneras. Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida, vamos al verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No sé si escuchó en estos días el mensaje por ahí que nos pusieron, y de hecho siempre lo había escuchado, de la terminología. El hermano Eliseo nos enseñaba que Romanos es el lenguaje del libro de Romanos es un lenguaje de tribunal. Estamos allí en un tribunal, por eso habla mucho de la ley, la ley, la ley. Entonces se dice aquí que ahora no andamos según la carne, ni pensamos según la carne, sino que andamos y pensamos según el Espíritu. ¿Por qué? Verso 2, repito, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dos leyes encuentra usted en ese versículo: la ley del pecado, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y la ley del pecado y de la muerte. El punto crucial en ese versículo, el punto álgido allí, donde se debe centrar todo, es en esa frase que dice, me ha librado. Entre las dos leyes, Pablo dice, me ha librado. Una ley me ha librado de otra ley. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado, gracias a Dios, de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo se entiende un poco mejor estas dos leyes? Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Bueno, ayer estábamos aquí en un hermoso matrimonio. A eso apunta aquí Pablo, con un ejemplo matrimonial. ¿Cómo entendemos que la ley del pecado, la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de otra ley del pecado? Entonces Pablo dice, hermanos, ¿acaso ignoramos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y viene la comparación, versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, esa mujer queda libre de la ley del marido. En otras palabras, una mujer viuda. Una mujer viuda. Una mujer viuda. Si a una mujer viuda un hombre empieza a coquetearla, ella, ay, no puedo porque es que mi esposo está en el cementerio. No, soy casada y está en el cementerio. Ya. Hace rato que usted ya quedó libre de esa ley. Ahora viene la comparación, pero si en vida del marido se va a vivir con otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley.
De tal manera que si se une a otro, ya no será adúltera. Así también vosotros, ojo pues, eso lo habló para comparar la ley de vida en Cristo Jesús y la ley del pecado y de la muerte. Entonces, así también vosotros, hermanos míos, hemos muerto a la ley del pecado y de la muerte. ¿Cómo? Mediante el cuerpo de Cristo. ¿Y para qué morimos mediante el cuerpo de Cristo, de esa ley? Para que seamos de otro, del que resucitó de los muertos. Amén. A fin, el lema de la Iglesia Nacional, estamos pensando, a ver, porque aquí ya lo tocamos alguna vez, el hermano Henry nos sugirió, vamos a ver, pero el lema del 2025 es de fructificar. A nivel nacional se va a tocar ese tema. En las convenciones, en toda parte, vamos a estar viendo este tema de la fructificación. Ya nos lo dijo pues el hermano presidente. Entonces me acordé por esto, porque somos ahora, morimos a una ley para pertenecer a otro, a Cristo, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley del pecado y de la muerte, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, de la del pecado y de la muerte, por haber muerto. Escuche bien, lea bien y entiéndame bien. Por haber muerto para aquella ley en la que antes estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Entonces, la enseñanza aquí que Pablo nos regala es, primero, el ejemplo matrimonial. Está el hombre y la mujer que son casados, pero cuando el marido, entre otras cosas, hasta en eso, hasta para eso chupamos los hombres, porque ¿por qué no se muere primero la mujer? Tiene que morirse el hombre. Bueno, pero bueno, somos humildes y aguantamos. El ejemplo siempre es que el marido se muere, pero ¿por qué nos tenemos que morir nosotros? Entonces, si el marido se muere, la mujer queda libre y se puede conseguir a otro, porque ya no hay una ley que lo ate a ese matrimonio. Entonces, pero realmente, si una mujer queda libre de la ley del marido, porque se murió, y se casa con otro, lo que está haciendo es pasar de una ley a otra, ¿no? Porque vuelve y se casa. Entonces, hermanos, la diferencia aquí está, o lo que enseña Pablo, es que para poder quedar libre de la ley matrimonial, el otro se tiene que morir. Está hablando de la mujer, ¿no? Para que la mujer quede libre de la ley de su marido, el marido se tiene que morir. Y aquí paro para que me ayuden con los niños. Los pueden llevar al basement si quieren para que les den agua o lo que sea y me ayuden para seguir predicando. Y el que va a tomar el agua soy yo primero. De pura vida. ¿Listos? Bueno. Entonces, para que la mujer quede libre de la ley del marido, el marido se tiene que morir.
Pero para que nosotros, aquí viene entonces esto que es la diferencia. Escúcheme bien. Para que nosotros podamos quedar libres de la ley del pecado y de la muerte, los muertos tenemos que ser nosotros. Los muertos ahí tenemos que ser nosotros, no otros, nosotros. La mujer queda libre porque el marido se muere, pero la ley del pecado y de la muerte, a esa a la cual ya no pertenecemos, se hizo posible porque el muerto o los muertos fuimos nosotros. Colosenses capítulo 3, verso 5. Y esa muerte, hermanos, nos corresponde decidirla a nosotros. Por eso Colosenses 3:5 dice: haced morir pues. Ojo que aquí la oración no es: Señor, mátame lo terrenal que hay en mí. No. Usted y yo tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Y Romanos capítulo 7, verso 5. Romanos 7:5 dice la Biblia: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, esa ley del pecado y de la muerte, esa ley obraba en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora, verso 6, escuche hermano, lea bien. Pero ahora estamos libres de esa ley, de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que ya servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Dónde morimos nosotros? ¿Dónde se llevó a cabo esa muerte que fue una decisión propia? ¿Dónde fue que yo decidí morir a lo terrenal en mi vida? En las aguas del bautismo. Aquí a nadie bautizamos a la fuerza. La gente dice: hermano, yo me quiero hacer bautizar, porque hay que hacer morir en nosotros lo terrenal. Somos nosotros los que tomamos esa decisión. Y ese bautismo es un testimonio público de que le hemos dicho no al mundo y sí a Jesucristo. Es en el bautismo donde morimos a todo lo que a Dios no le agrada y queremos vivir para Cristo. Romanos capítulo 6, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él, con Jesucristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí, hermanos, morimos para la ley del pecado y de la muerte. Empezamos nosotros a vivir una vida bajo una nueva ley. Y bajo esa ley debemos vivir hoy día. Y es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa es la ley que ahora nos debe regir. Ya no la ley del pecado y de la muerte, sino la ley de una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso nos sentimos libres. Por eso empezamos a caminar contentos en este hermoso evangelio. Ahora vamos a una aplicación aquí esta mañana. Alguien que toque el piano, a ver, y que me ayude aquí, para que crean que vamos a terminar por lo menos. ¿Se acuerda usted, hermano o hermana? ¿Se acuerda de esos días? Nos acordamos de esos días cuando no nos perdíamos ningún servicio. ¿Ya no se acuerdan? Ni eso ya nos acordamos, ¿ok?
¿Se acuerda que no nos perdíamos ninguna actividad? ¿Se acuerda que en todo queríamos colaborar? ¿Se acuerda que orábamos, que leíamos la Biblia, que nos congregábamos, que manteníamos en comunión? ¿Se acuerdan de esos momentos tan gloriosos que vivimos en el Señor? Pero ¿qué ha pasado con el paso del tiempo? Que hemos ido mermando. Hemos ido perdiendo el impulso espiritual que antes teníamos. Y ahora con facilidad le hacemos caso a esa vocecita que: ¿y para qué va los martes usted? ¿O para qué va los viernes? Con que vaya el domingo está bien. Y a veces ni el domingo. Escasamente ya tomamos la Biblia. Ya no hay oración, ya no hay comunión. Entonces va entrando en nuestras vidas un cansancio espiritual. Y a veces, hermanos, la misma palabra de Dios nos redarguye, nos habla, nos hace reflexionar, y nos damos cuenta de que estamos en esa tremenda lucha interna entre la carne y el espíritu. Y por el espíritu sabemos que las cosas no están bien, que deberíamos estar mejor. Y tratamos a veces por nuestros propios medios como de querer salir adelante, pero la carne no nos deja. La carne se interpone y la carne nos ofrece otras cosas. Y como nos hemos convertido, y ojo que en la Biblia nos habla, tendríamos que hablar de eso, hermanos, pero la Biblia habla que en las iglesias todas es un estado del cristiano del cual usted y yo debemos, hermanos, pedirle al Señor que nos saque si estamos allí. Pero la Biblia nos habla de cristianos carnales. Y como nos hemos vuelto más carnales que espirituales, entonces le hacemos más caso a la carne que al espíritu. Entonces, lastimosamente, lo que Pablo nos está enseñando, que la ley del espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora parece que vamos en reversa, que la ley del pecado y de la muerte como que nos está librando de la ley del espíritu de vida. Cuidado con eso, hermano, porque es al revés. No se devuelva la ley del pecado y de la muerte. No le dé más gusto a la carne. Preocupémonos más por las cosas espirituales. No empecemos en reversa. No vamos en reversa. ¿Cuál es la? Bueno, eso se aprendió hace mucho tiempo en el estudio secular. ¿Cuál es la máxima de la ley de la gravedad? La frase máxima de la ley de la gravedad es exactamente. Eso hablar, hermanos, aquí con científicos es una belleza, mejor dicho. Todo lo que sube tiene que bajar. Todo lo que sube tiene que bajar. Eso es una ley de la gravedad. Eso lo dijo. ¿Quién dijo eso? No, mejor dicho, Isaac Newton, sí señor. Isaac Newton. Todo objeto con masa, cuerpo, la tierra siempre lo atraerá hacia abajo. Es la ley de la gravedad. Entonces, pues, no se podía hacer nada. No se podía volar. Era una idea loca, porque todo lo que sube, todo vuelve y cae. No hay nada que se mantenga, porque la tierra atrae los elementos con cuerpo y masa. ¡Pum! Otra vez. Pero un día, pasado el tiempo, los científicos entonces se inventaron otra ley, la
la ley de la aerodinámica. Lo que conocemos ahora, pues, como vamos a decirlo, un avión. Y esa ley de la aerodinámica se inventó para vencer por un momento, la ley de la gravedad. Usted no se ha puesto a pensar, a ver, ¿cómo le hace de verdad? Porque un avión de esos hasta de 2 pisos, de esos que viajan hasta de un continente a otro, que es un avión de por sí vacío, es pesadísimo. A eso usted métale 300, 400 personas, y a eso métale maletas a lo que da. Eso queda muy pesado. Eso queda horriblemente de pesado. Y un avión así, con la ley de la aerodinámica, con lo que ellos le pusieron, la manera de sus alas, etcétera, etcétera, toma impulso en tierra y despega. Y por un momento ha vencido la ley de la gravedad, porque se mantiene. Por lo menos un vuelo de aquí a California son 6 horas. 6 horas en el aire. Ha vencido la ley de la gravedad por ese momento. Pero tan pronto un avión despega, la ley de la gravedad entra en acción. Sino que en el momento, pues, se ve vencida por la ley de la aerodinámica, ¿no? No hay, quiere, porque eso es lo normal, que todo objeto sea atraído hacia la tierra. Entonces, ahí está ese avión, de pronto mirando la ley de la gravedad y haciéndole te vencí. Pero de repente a esos aviones se le apaga el motor, y entonces la ley de la gravedad le dice: venga para acá, ahora sí me toca a mí. Tan pronto esos motores fallan o se apagan, por eso los accidentes, la ley de la gravedad entra en acción y a tierra se va. Porque no quiere decir que ya no exista, la ha vencido por un momento. De la misma manera funcionan estas 2 leyes en nuestras vidas: la ley del pecado y de la muerte, y la ley de vida en Cristo Jesús. Romanos 7:5. Romanos 7:5 dice la Biblia: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, la del pecado y de la muerte, acuérdese, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y si vamos con la comparación, ese cristiano de Romanos 7:5, esa persona, ese cristiano es como un avión en tierra, una persona en tierra que todavía pegada a la tierra, pues como la tierra piensa y como la tierra actúa. Me explico: actúa según la carne, piensa según la carne, y así no le puede dar gusto, no puede agradar a Dios, porque no puede, porque está pegado a la tierra o a la carne. Pero entonces viene el versículo que sigue, el 6. Acuérdese, estamos pegados a la ley de la gravedad. Vamos en esa comparancia: ley de la gravedad, la ley del pecado y de la muerte. Ahí estamos pegados a la tierra y no podemos agradar a Dios. Pero dice el verso 6: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ese versículo, haga de cuenta, el avión despegó, porque ahora está libre de la ley del pecado y de la muerte. Es un cristiano que está volando, que ahora vive según el Espíritu, que ahora agrada a Dios, que ahora ama a Dios, que ahora busca al Señor a toda hora, que ahora le agrada estar cerca de su palabra, cerca de las cosas espirituales. Y por ese momento entonces, y a través del Espíritu de Dios, hemos podido vencer la ley del pecado y de la muerte, y estamos en las alturas. Pero acuérdese
que si a ese avión que está en las alturas se le apaga el motor, se cae. Y si un cristiano está volando pero empieza a descuidar su vida espiritual, aquí hay una ley de gravedad que se llama la ley del pecado y de la muerte, que empieza a traerlo hacia abajo. Empieza a jalarlo. No se empieza a jalar. Dijera el versículo que el que piensa estar firme, mire que no cae. Y estamos volando porque ahora estamos libres de la ley del pecado y la muerte. Y entonces nos creemos pues, y acuérdese que esto no es de estar en la iglesia, esto es de estar en Cristo. Entonces el Señor Jesús, por su Espíritu, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y por su Espíritu Santo, hermano, nos ha puesto a volar, nos pone en alto. Empezamos nosotros a vivir una vida espiritual hermosa. Pero la ley del pecado y de la muerte todavía, hermanos, actúa todavía. Igual que la ley de la gravedad todavía está actuando. Igual la ley del pecado y de la muerte. No porque usted sea cristiano, no porque usted venga aquí un domingo, no porque traiga corbata, no porque usted se congregue, no porque traiga una ofrenda, el diablo va a decir: dejémoslo quieto, que tan lindo que se ve así. ¿Para qué le arruinamos el día a este muchacho? La ley del pecado y de la muerte está detrás de nosotros todos los días, igual que la gravedad. Entonces, hermanos, se empiezan a apagar los motores. Empezamos a descuidar la vida espiritual. Y ya no asistimos como antes, ya no servimos como antes, ya no alabamos como antes. Y este avión se pone pesado. Y empieza este combustible a faltar. Y empiezan los motores como a echar humo. Y ya se nos olvidó de repente que primero es el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Y empieza el cristiano a, como dice el dicho, ando volando bajo. Y empezamos, hermanos, ya a descender. Y empieza este avión a marcar rojo. Y se encienden las alarmas. Y el avión va hacia abajo. Y pronto, si el Señor no hace algo, estaremos viendo un grave accidente. Pero gracias a Dios que hay un Dios que sabe poder, que sabe y puede volver a llenar, hermanos, nuestros motores de su espíritu. Que hay una ley de vida en Cristo Jesús que nos vuelve a fortalecer. Porque, hermanos, la ley del pecado y de la muerte es una ley que no sabe de compasión. Hasta que la ley del pecado y de la muerte no nos vea estrellados, no terminará de trabajar. Pero más grande que la ley del pecado y de la muerte es la ley de vida en Cristo Jesús. Romanos 7:21. Iba a terminar, pero son las 11:30, o sea que sigamos, hermano. No, ya casi vamos a terminar. ¿Se acuerda que les dije, hermanos, que tenemos esa lucha constante, hermano? Constante. De hecho, usted está luchando ahí ahora mismo está luchando. Porque mientras su espíritu dice: ojalá que siga predicando más, su carne dice: ¿ya qué hora vamos a almorzar? Ahí está esa lucha. Romanos 7:21. Así que, mire lo que dice Pablo: queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en nosotros. Siempre ahí está, hermano. Que por el Espíritu de Dios mantenemos eso controlado, pero ahí está. Ahí está. Porque según el hombre interior, este espiritual, este que conoce a Dios, pues nosotros nos deleitamos en la ley de Dios. Pero hay otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente.
y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es el problema de todos nosotros. Ese no es el problema solamente de Pablo, hermanos. Queremos agradar a Dios, claro que sí, pero la carne no nos deja. La carne se interpone. La carne, lo que tenemos, el mal que actúa en nosotros, quiere hacer contrapeso para que no hagamos lo que a Dios le agrada. Dicen los documentos seculares, según este verso que leímos, dicen que Pablo tomó esto de un ejemplo de un castigo romano. Es lo que dicen, lo que se lee secularmente, ¿no? Y dicen que si yo mataba a una persona, el castigo que daban los romanos era que esa persona me la amarraban a mí al cuerpo, y que así me hacían caminar por el pueblo para que se dieran cuenta lo que iban a hacer con el próximo asesino. Y lo tenían allí un rato y ese cuerpo se iba descomponiendo pegado al cuerpo de uno. Y quizás el que era culpable iba pidiendo ayuda y decía: nadie lo podía ayudar, porque el que lo ayudaba también moría, incluyendo familiares. Entonces dice Pablo, dice los otros estudiosos, que Pablo toma ese ejemplo, y que ese cuerpo carnal, eso que llevamos adentro, es como tener ese muerto encima, amarrado, descomponiéndose. Y es una ley que está allí, la ley del pecado y de la muerte, que humanamente no hay que usted no se lo puede quitar, porque se lo han amarrado y es un castigo. Que otra persona no lo puede hacer porque tampoco puede. Con esto Pablo dice que la ley del pecado y de la muerte nadie te la puede quitar. No te libras de ella con ayuda humana. Entonces dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me ayudará? Porque aquí adentro quiero agradar a Dios, pero con mis miembros. Otra vez tiro aquí de lector de mentes, a ver, de aquí de brujería, vea. ¿No será que de pronto hemos ido en el carro con una canción, hemos ido cantando, y de repente alguien se vuela el semáforo, alguien nos pega un susto, y usted qué dijo? Bueno, lo que dijo el Señor lo sabe. O usted dijo: ¡ay, gloria a Dios! O se le salió su hombre carnal y dijo: viejo bruto, no diga para nada, y se regó usted, ahí se le acabó la alabanza, empezó usted a alegar solo en el carro. ¿Quién nos librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede librar de esta ley del pecado y de la muerte? ¿Quién me puede librar de las cosas que yo dije que no iba a hacer y vuelvo y las hago? ¿Quién me libra de este cuerpo que está tan inclinado a las cosas de la carne, cuando lo que yo quiero es agradar a Dios cada día? ¿Quién hace eso? Miserable de mí, ¿quién? Y mira para todos lados y aquí no hay nadie. Entonces, el único que puede derrotar la ley del pecado y de la muerte es uno que un día dijo: oh muerte, yo seré tu muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y nos caería de perla, si hoy fuera día de acción de gracias. Nos caería de perla, porque Pablo dice: ¿quién me libra de este muerto? ¿Quién me quita esta ley del pecado y de la muerte? ¿Quién puede hacer esto? Y como aquí terrenalmente no hay nadie, entonces Pablo dice: ya sé, hay uno. Y gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Hay un motivo de agradecimiento esta mañana, y es que gracias a Él sí me libró del pecado, de la muerte.
Gracias a Jesús por su sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias a Jesús por el poder de su Espíritu Santo. Gracias a Jesús por su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Gracias a Jesús por su nombre que fue invocado sobre nuestras vidas. Gracias a Jesús por este hermoso evangelio. Gracias a Él por su palabra. Estamos en el capítulo 7. Y entonces Pablo, después de saber que hay una ley del pecado y de la muerte, que la tenemos amarrada como un muerto y que no se puede sacar, entonces Pablo dice: pero si hay uno, gracias a Dios, y se llama Jesucristo. Entonces viene el capítulo 8 de Romanos y Pablo dice: ahora que apareció Cristo, ahora que he sido libre del pecado, de la ley y de la muerte, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Entonces Pablo, póngase en pie en esta tarde, ya en esta mañana todavía. Entonces Pablo, con algo tan malo como es la condenación, Pablo nos regala una noticia grandísima. Y es que dice que, hermanos, aunque hay condenación, para nosotros ya no está. ¿Por qué? Porque ahora estamos en Cristo Jesús. Entonces termina diciendo que el Señor nos diseñó por su Espíritu para nosotros vencer la ley del pecado y de la muerte. Estamos diseñados por Dios para vencer la ley de la gravedad, esa ley del pecado y de la muerte que nos tira a tierra, porque Dios puso en nosotros de su Espíritu Santo. Y entonces con su Espíritu nos prometió que podíamos levantar alas como águilas, que podíamos vivir en las alturas. Él prometió que en nuestras alturas nos haría andar, porque ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermano, amigo, hermana, joven, no carguemos más con ese muerto. No cargues más con esa ley del pecado y de la muerte, cuando hay alguien que ha libertado al hombre y se llama Cristo. Por eso ahora termino con este pasaje, que es el contexto en Romanos 8. Somos tan vencedores, que dice Romanos 8:37, pasaje que usted lo conoce. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y por lo cual estoy seguro. ¿Cómo no iba a estar seguro si ya el Señor lo había libertado de la ley del pecado y de la muerte? Ahora estoy seguro que ni la muerte, que ni la vida, que ni ángeles, que ni principados, que ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada, absolutamente nada, nos podrá separar del amor de Dios. Oh, aleluya. El amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea el reconocimiento. Alábelo, adórelo, glorifíquelo. Usted no está solo, hermano. Usted no está sola, hermana. Usted no lucha solo. Usted tiene el Espíritu de Dios de vida en Cristo Jesús. No sigas cargando ese muerto. ¡Sé libre!
Creo que eso merece una mejor alabanza. Creo que este mensaje merece mejor adoración. Creo que lo que hemos escuchado aquí de Dios merece reconocimiento. Libres de la ley, del pecado y de la muerte. Dele gracias, dele gracias, dele gracias a Dios. Alábelo, alábelo, alábelo. Dele gracias, dele gracias, dele gracias. Dele gracias a Dios. Es que los que estamos aquí hemos sido libres. Libres de la ley, del pecado y de la muerte. Él nos sacó de... No sé si usted me ha escuchado, pero es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es que si tú estás en Cristo, ya saliste de condenación. Mejor noticia no te puedo dar esta mañana. Alábelo, 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 eso es. Necesitamos de su espíritu para seguir volando. Necesitamos de su espíritu para seguir en las alturas. No sé cómo estás volando esta mañana. No sé si la tierra te está trayendo. No sé si la ley del pecado y de la muerte está haciendo obra en tu vida. Pero hoy está el Espíritu Santo de Dios. Aquí está, aquí está. Aquí está su presencia, aquí está su espíritu, aquí está su gloria, aquí hay poder para vencer. Tenemos que salir de aquí volando alto. Es que aquí está Jesucristo. Adórelo, 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 adórelo. Hermanos, qué motivo de agradecimiento. Qué cosa más grande que Dios nos ha regalado. Qué noticia tan impresionante. Libres de condenación. Hay agradecimiento aquí esta mañana. Eso, hay agradecimiento aquí. Hermanos, es que no se nos puede olvidar. No se nos olvide que íbamos rumbo al infierno. Pero Jesucristo tuvo misericordia. Jesucristo tuvo compasión. Jesucristo tuvo de nosotros piedad y nos regaló la ley de vida en su nombre. Y por eso fuimos rescatados, trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, 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 gracias. Gracias. Alguien que lo adore, alguien que lo alabe, alguien que lo glorifique, hermano. Vuele alto, encúmbrese una vez más. Reciba el Espíritu de Dios. Métale fuerza una vez más a su vida y empiece a volar alto. Oh, aleluya. Alabanzas al Rey de Gloria. Alabanzas, alabanzas, alabanzas a Jesús. Alabanzas a su nombre. Aquí está su presencia. Aquí hay fuerzas nuevas esta mañana. Aquí tenemos el poder de su Espíritu. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús, hemos sido cambiados de posición y ahora pensamos diferente, actuamos diferente, vivimos diferente. Debemos vivir de acuerdo al Espíritu Santo de Dios. Mientras adoramos al Señor, hay un altar aquí abierto. Si alguien quiere venir a recargar fuerzas esta mañana, si alguien quiere venir a darle gracias a Él porque ya fuimos sacados de la condenación y puestos en vida eterna. Si alguien quiere esta mañana llenarse de su poder para seguir volando alto, aquí está el poder de su Espíritu.
gloria, gloria a Jesús. Alabanzas, alabanzas. Oh, aleluya. Santo, santo, santo. Gloria, 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 gloria. Alabanzas al único. Llegamos como el apóstol Pablo y conocimos su palabra y dijimos como él: miserable de nosotros, miserable de nosotros, ¿quién nos podrá ayudar? Pero se nos presentó Jesucristo y él dijo: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aleluya, aleluya, aleluya. Y por él estamos aquí esta mañana. Aquí está su presencia, aquí está su gloria. Sí, Señor Jesús. Gloria a Jesús. Un agradecido aquí esta mañana. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Sí, Señor, y por tu sangre. Aleluya. Quiero entrar confiadamente.
Levante sus manos, démosle gracias a Él. Señor Jesucristo, gracias Señor, gracias. Porque la ley de vida, gracias por la ley de vida que nos ha librado de la ley de la muerte y del pecado. Gracias por Jesucristo que nos libertó de este cuerpo de muerte. Oh Santo Dios de la gloria. Oh Santo, Santo, Santo. Oh Santo mi Cristo, gracias. Aleluya, aleluya. Señor Jesús, Señor Jesús. Gracias le damos al Señor Jesucristo esta mañana. Nos vamos contentos, hermanos, de saber que con el Señor sí se puede. Sí se puede seguir volando alto, se puede seguir viviendo en las alturas. Que ahora tenemos la ley de vida en Cristo Jesús. Un fuerte gloria a Dios en esta mañana. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo